Hola, hoy les voy a contar de los registros más antiguos que he encontrado en Family Search. Primero les comento que los judíos suelen guardar registros muy detallados de sus patriarcas y de los padres cabeza de familia. Bueno, para mí es una sorpresa encontrar aquí Heavenly Father, cero fuentes, Heavenly Mother, y como vemos sus hijos, si se graba, aquí está Eva y Adán. En caso de que esta ventana no se grabe, tenemos de este lado su descendencia, Adán y Eva. Adán tenemos 62 fuentes, lo sitúan en el jardín del Edén en el año 4004 a.C., defunción en el año 3070 a.C., before Christ. Hay 28 personas trabajando en el grupo, hay 70 recuerdos y les decía 62 fuentes. En el caso de Eva, hay solo una fuente, las fechas son bastante similares, el lugar, Jardín del Edén, y solo una persona trabajando en grupo. Bien, ojalá se note esta parte porque documentan muchos hijos de Adán y Eva. Se los voy a leer. Asura bat Adam, bat significa hija. Asura, hija de Adán. Caín ben Adam. Abel ben Adam. Set ben Adam, segundo patriarca. Awan bint Adam. Luluwa bat Enki Anunnaki. Timnor ben Adam. Abel. Aklima bin Adam, twin of Cain, es gemelo de Caín. Asura, Caín, Lebudá, Lafurá, Kelima, Aklima, Aklemia, Aclía. Y Sem, solo dice así, Sem. ¿Okay? Fueron en total 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 hijos. Bien, aquí vamos a seguir la línea de Sem. En Sem encontramos, al darle clic, 0 fuentes, 0 trabajo en grupo. No hay cónyuge. Pero sí hay varios hijos. Ah, no, Enos, solo un hijo. Tenemos a Enos, que no hay fuentes, no hay recuerdos, no hay cónyuge. Y en cuanto a hijos, solo tiene a Cainán. No hay fechas aquí. Cainán tampoco tiene fuentes ni recuerdos. Y en cuanto a hijos, solo tiene a Mahalalel. Revisamos Mahalalel, que tiene 0 fuentes. Okay. En cuanto a hijos, tiene solo a Jared, 0 fuentes. Hijos solamente tiene a Enoch. Enoch tiene 0 fuentes. Y en cuanto a hijos, solo tiene a Metusalem. Parece el nombre americano de Matusalem. Matusalem tiene como pareja, como cónyuge a Edna, quien tiene a un padre Asrial, ¿okay? Sin cónyuge. Matusalem y Edna, de quien tampoco hay fuentes, tuvieron como hijo a Lamec. No hay fuentes. Lamec es el padre de Noah. Noah casado con Naama. En cuanto a Noah, tenemos 0 fuentes, solo un recuerdo. Y en cuanto a sus hijos, tenemos documentado a Sem. Sem tiene 0 fuentes, tampoco hay año. Y en cuanto a hijos, tiene
Arpachshad. Arpachshad no está su cónyuge, no hay fuentes, pero tiene como hijo a Kesed. Kesed tampoco hay fuentes, tiene como ni cónyuge y tiene como hijo a Muac, hija de hecho, Muac. Muac no tiene cónyuge, no hay fuentes y tiene como hijos a Shelash, un hijo. Shelash, cerré la línea, ok. Shelash, con 0 fuentes, con Muac, son padres de Eber. Eber, 0 fuentes, es cónyuge de Asurat, quien es hija de Nimrod. Nimrod tampoco tiene fuentes. Ellos tuvieron como hijo a Peleg. Peleg, casado con Lomna, tiene como hijo a Reuben Peleg, king of Lagash. Okay. Vemos a Reuben Peleg, king of Lagash. Aquí tenemos ya fecha, tenemos fuente, 19 fuentes. Vamos a ver si Peleg tiene fuentes. No tiene fuentes, 0 fuentes. Y tiene un signo de admiración que indica inconsistencia en los datos. Falta el lugar de defunción estandarizado y es una persona de más de 120 años de edad, que realmente la Biblia documenta algunos casos o menciona algunos casos con bastante más años. Este Reuben Peleg, con su pareja Ora, tuvieron como hijo a Sereuj, Ben Reu, king of Adag and Ur. Con su pareja Melka bint Gaber de Semit, tuvieron como hijos a Nahor y a Nachor ben Seruj. Nos vamos con Nahor ben Seruj, king of Ur and Agade, año 2157 a.C. a 2009 a.C. Tenemos 12 fuentes que lo avalan, 7 personas trabajando en grupo para documentar esas fuentes. Tenemos una inconsistencia de datos que consiste en que es una persona de más de 120 años de edad. Bien, como hijo tuvieron a Terah ben Nahor, king of Agade. Su cónyuge Edna Amthelo bint. Ellos tuvieron como hijo a Abraham Bechtera, que va del año 2051 a 1876 a.C. Tiene inconsistencia de datos que consiste en que es una persona de más de 120 años de edad. Casado con Sarai bint Harán, y ellos tuvieron como hijos al patriarca Isaac ben Abraham, que tiene una inconsistencia de datos, falta el lugar de entierro estandarizado y es una persona de más de 120 años de edad. El patriarca se documenta que está en el año 1851 de nacimiento al año 1671 y hay 7 fuentes con 8 recuerdos y una persona trabajando en grupo. Okay. De su esposa Rebeca bint Betehud se dice que es del año 1700 a.C. Ellos tuvieron como hijos a Jacob Israel ben Isaac,
y se le conoce como The Father of the 12 Tribes of Israel. Con su esposa Lea bin Labán, Lea tuvieron entre uno de sus hijos, tuvieron a muchos hijos, a 12, pero uno de ellos es Judá ben Jacob. De aquí viene una amplia documentación. Tenemos 5 fuentes, 25 recuerdos, 10 personas trabajando en grupo. Bien, con su esposa Tamar tuvieron a Pérez Fares ben Judá del año 1638 a.C. Hay 9 fuentes que lo avalan. Pérez, con su esposa, que así está, esposa de Pérez, tuvieron a Hezrón o Esrom ben Pérez, del año 1715 a.C. al año 1586 a.C. Con su esposa de Esrom tuvieron Aram ben Esrom, del año 1689 al año 1464 a.C. Con su esposa tuvieron Aminadab ben Aram, que vivió del año 1560 a.C. al año 1000 a.C. y hay 3 fuentes. Ellos tuvieron a Naasón ben Aminadab aproximadamente al año 1234 a.C. Hay 4 fuentes que lo avalan. Ellos tuvieron a Salmón ben Naasón, estoy leyendo el nombre tal cual, del año 1234 a.C. al año 1134 a.C. y hay 2 fuentes. Con su esposa Rahab tuvo a Boaz Buz ben Salmón, aproximadamente el año 1283 a.C. al año 1203 a.C. Hay 6 fuentes. Ellos tuvieron a Obed ben Boaz del año 1180 a.C. al año 1069 a.C. Hay una fuente. Bien, ellos tuvieron a Jesse ben Obed de Efratite, de quien no hay fechas. Se sabe que está enterrado en Israel y hay 4 fuentes que avalan esto, 12 personas trabajando en grupo. Con su esposa tuvieron a David ben Jes, es el segundo rey de Israel, con fechas del año 1057 a.C. al año 970 a.C. Con su esposa Batseba tuvieron a Nathan ben David, que fue del año 1025 al año 0972 a.C. Hay 2 fuentes que lo avalan. En la parte del segundo rey hay 19 fuentes trabajando en estos datos. Bien, Nathan ben David y su esposa tuvieron a Matata ben Nathan, que vivió del año 1010 a.C. al 920 a.C. Con su esposa tuvieron a Menan ben Matata del año 960. No hay documentación de su fallecimiento, pero hay 3 fuentes que lo avalan. Matata ben Nathan tuvo 2 fuentes. Ok, vamos hacia adelante. Tenemos a Melea ben Menan del año 935 a.C. con 4 fuentes. Con su esposa Samita tuvo a Eliakim ben Melea el año 911 a.C. Hay 3 fuentes que avalan.
Con su esposa tuvieron a Jonan ben Eliakim en el año 892 a.C. Hay 3 fuentes que lo avalan. Con su esposa tuvieron a Joseph ben Jonan en el año 867 a.C. Hay 4 fuentes que lo avalan. Con su esposa de Joseph tuvieron a Judá ben Joseph. No hay fuentes, no hay fecha de nacimiento o de muerte. Con su esposa de Judá tuvieron a Simeón ben Judá. Hay 4 fuentes y no hay fechas. Simeón con su esposa tuvieron a Levi ben Simeón en el año 832 a.C. y hay 2 fuentes que avalan. Levi ben Simón con su esposa tuvieron a Matat ben Levi ben Simeón. Hay 3 fuentes y no hay fechas. Matat con su esposa Sibia de Judá tuvieron como hijo a Jorim ben Matat, que vivió del año 842 a.C. al año 796 a.C. y no hay fuentes que lo avalen. Con su esposa, Jorim tuvo a Eliezer ben Jorim. Hay 3 fuentes que lo avalan y vivió del año 775 a.C. al año 700. Con su esposa, Yecolia, tuvieron a José ben Eliezer, que vivió del año 750 al año 645 a.C. y hay 2 fuentes. Su hijo, ben José, hay 2 fuentes que avalan su nacimiento en el año 720 a.C. al año 621 a.C. Con su esposa, Jefzibah, Bat Isaía, tuvieron a el Madam ben Hay 2 fuentes y mencionan que es acerca del año 700 a.C. El Madam con su esposa tuvo a Cosam ben el Modam. No hay fuentes que lo avalen y vivió del 685 al 575 a.C. Cosam con su esposa tuvieron a Adi ben Cosam. Hay 3 fuentes que avalan y van del año 665 al 547 a.C. Ellos tuvieron a Melki ben Adi ha-David. Vivió del año 650 al 600 y hay 4 fuentes. Con su esposa tuvo a Neri ben Melki del año 625 al año 600 y tenemos 2 fuentes, o menciona 2 fuentes que lo avalan. Su hijo de Neri fue Salatiel ben Neri, segundo exilarca, del 610 al 545 a.C. no hay fuentes. Hijo de Salatiel es Zorobabel, quien vivió del año 585 al año 510 a.C. Hay 12 fuentes que lo mencionan. Tuvo con su esposa a Reza ben Zorobabel y hay 2 fuentes de esto. Dice que cerca del 550 a.C. Tuvo como hijo a Joana ben Reza, hombre casado con esposa de Joana,
cerca del 475 a.C. y hay dos fuentes. Tuvieron como hijo a Judá ben Joana, hay 4 fuentes que lo avalan, año 450 a.C. Tuvo como hijo a Josec ben Judá ha-David, cerca del año 425, hay 2 fuentes que lo avalan. Su hijo Semei ben Yosef ha-David, del año 400 a.C. al 360 a.C., y hay 3 fuentes que lo avalan. Tuvo como hijo a Matatías ben Semei, que vivió del 360 al 302 a.C., hay 4 fuentes. Su hijo Maat ben Matatías, que vivió del 323 al 278 a.C., con 8 fuentes que lo avalan, y tuvo como hijo a Nage ben Mat, que tiene una inconsistencia de datos. El año de defunción es anterior al matrimonio. Hay duda aquí. Hay 4 fuentes que avalan a la existencia de Nag ben Mat. Tuvo como hijo a Esli ben Nage, del año 274 a.C., con 0 fuentes. Su hijo de Nage se llama Nahum ben Esli, aproximadamente del 250 al 204 a.C., con 3 fuentes que lo avalan. Tuvo como hijo Amos ben Nahum, del 225 al 180 a.C., con 3 fuentes. Tuvieron como hijo a Matatías ben Amos, del 200 al 155 a.C., hay 0 fuentes. Tuvo como hijo a Joseph ben Matatías, 3 fuentes avalan, y fue del año 176 a.C. al año 131. Joseph tuvo como hijo a Jana ben Joseph, del año 151 al año 106 a.C., con 11 fuentes documentadas. Jana tuvo como hijo a Melki ben Jana, que vivió del año 127 al año 82 a.C., aunque no hay fuentes que lo avalen. Tuvo como hijo a Levi ben Melki, del 100 al año 1 a.C., que hay 4 fuentes que lo avalan. Con su esposa tuvieron a Matat ben Levi, hay 5 fuentes, y esto fue del año 75 a.C., vivió del año 75 a.C. al año 30 a.C. Tuvo como hijo a Saint Joseph ben Matat, hay 7 fuentes, vivió en Arimatea del año 33 a.C. al 27 de julio del año 082 y murió en Inglaterra. Está documentado entre esas 7 fuentes que nació en Arimatea, en Israel, y murió el 27 de julio del año 82 en Glastonbury, Inglaterra. Interesante. Bien, con su esposa Ana tuvieron como hija a Ana en Janus, la profetisa. De ella tenemos 9 fuentes. Se dice que nació cerca del año 17 en Jerusalén y murió el 22 de diciembre del 76 en Glastonbury, Inglaterra. Su nacimiento fue en Jerusalén, Israel. Santa Ana. Bien, ella con su esposo tuvo como hijo o hija, vamos a confirmarlo abriendo esta ventana,
Boudica, Comora, hija. Tuvo como hija a Comora Tasca of Iceni. No hay fuentes que lo avalen, no hay fechas de nacimiento. Pero ella con su esposo tuvo a Minabab de Tintagel aproximadamente al año 120, no hay fuentes. Él con su esposa Eugenia tuvieron como hija a Catelois de Tintagel del año 140 al 213. Hay una fuente que lo avala y ya estamos hablando posterior a Cristo. Catelois nació en Francia, en el área de Lorraine, y murió en Alemania. Bien, Catelois con su esposo, el rey de Morini, tuvieron como hijo a Conin Godard de Menapie. Tenemos que no hay fuentes y vivió del 159 al 241. Ya hablamos de fechas posteriores a Cristo. Conin con su esposa tuvieron a Godefroy II de Morigny. Hay una fuente que indica que nació en el 180 en el área de Lombardía, Italia, y murió en el 250. Con su esposa tuvieron a Bueric I de Morigny. Estoy abriendo fuentes. No hay fuentes, pero vivió por el año 196. Con su esposa tuvo a Artsartos de Morigny del año 227, vivió del año 227 al 315 y solo hay un recuerdo, esto fue en Europa, no hay fuentes. Artsartos con su esposa tuvieron a Martisianda, aquí hay dos fuentes y la sitúan en el Imperio Romano en el año 247 al año 347. Hay dos fuentes. Martisianda tuvo como hijo a ver, voy a confirmar si tuvo al hijo o hija. Hija, Galois ou Acilia van Toxandri. Vivió del año 300 al 387, no hay fuentes y vivió en Lombardía. Tuvo como hijo tengo que abrir otra ventana para confirmar quién es el hijo. Aicilius der Franks, hay 9 fuentes que lo avalan y que vivió del año 340 y su muerte fue el 15 de agosto de 414 en la Salania francesa, Toxandria. Nació en Alemania. Acilius, mujer, fue madre de, creo que de Wisigoth. Bueno, vamos a confirmar. Abriendo otra ventana, efectivamente, de Wisigoth, hay 0 fuentes, vivió en el año 350 en el Imperio Romano. de Wisigoth con su esposa Frila tuvieron como hijo a Adulfus de los Godos, con 0 fuentes, aproximadamente del año 370. Adulf de los Godos tuvo como hijo a Adulf de los Visigodos. No hay fuentes, solo hay recuerdos. Quien con su esposa Teodora tuvieron como hija a Teodora de los Godos, con una fuente.
y indica que nació del año 442 y murió en el año 492. Con su esposo, el rey Teodorico de los Ostrogodos, tuvieron a una hija, Anfleda de Ostrogodos, que se casó con Trasemundo de Esbandales. De Anfleda tenemos 0 fuentes. Cuando son mujeres es más difícil que haya fuentes. Tuvieron a la princesa Clotilde de Esbandales, que nació en el año 496, se casó con el rey Gesiálico de los visigodos y como hijo tuvieron a Athanagild, rey de los visigodos. Athanagild se casó con la reina Queen Gosnithe de los visigodos. Vamos a ver las fuentes de Athanagild. Hay 8 fuentes. Y los visigodos ya estamos hablando de Toledo, en España, en el año 517. Tuvieron ellos como hija a la reina Brunechil Berch Athanagild. Vamos a ver qué fuentes avalan. 6 fuentes, que nació en el año 534 en Toledo y murió el 24 de octubre del 613 en el Imperio francés, en el reino de Borgoña. Bien, con su esposo, el rey Sigberto de Austrasia, tuvieron vamos a ver, Clodocinde de Austrasia. Hay 5 fuentes. Clodocindre vivió del 573 al 594. Se casó con el Recaredo I, rey de los visigodos, y tuvieron como hijo a Suintila, rey de los visigodos. Vivió del 594 al 636. Hay 7 fuentes. Reinó en Toledo. Bien. Con su esposa, que no está documentada, tuvo como hijo a Erwin, rey de los visigodos, que vivió del año 642 al 687 y tenemos 5 fuentes. Reinó en Toledo. Erwin con su esposa tuvieron a Sixilio, que es una mujer. Sixilio, hay 3 fuentes. Avalan que nació en el 665 en Toledo y murió en el 072. Perdón, 702. Con su esposo tuvieron ok. Vamos a ver si fueron, sí. Con su esposo tuvieron a Flavius Witixa, rey de los visigodos. Aquí tenemos 6 fuentes y él vivió del 681 al 711. Flavius tuvo como hijo al conde Flavius Sisebuto de Coimbra. Tenemos una fuente y esto fue del 682 al 734. Tuvieron como hijo al conde Flavio Ataulfo de Coimbra en el año 706 al 780. Con su esposa, la condesa Hildejora, tuvieron a Flavio Teodosio Graf von Soares. Tenemos aquí 0 fuentes, fue aproximadamente en el 748. Tuvo como hijo a Gutiérrez Herzog o a Sancha Peláez. De ambos tenemos 0 fuentes. Ellos tuvieron como hijo a Osorio Gutiérrez, 0 fuentes, año 795. Con su esposa tuvieron a Sueiro von Sousa Beljafer, 0 fuentes. No se desanimen. Con su esposa tuvo a Hugo von Belfer con 0 fuentes. Tuvieron a
Ufo Ufes von Sousa, aproximadamente en el año 900, no hay fuentes. Tuvo a su hijo Ufo Ufes de Sousa con 5 fuentes en el año 925. Con su esposa Teres Soares tuvieron a Ufa Ufes, mujer, con 15 fuentes que la avalan, y ella vivió en Portugal, nació y murió en Portugal, según indican las 15 fuentes. Ella tuvo como hijo a Guido Ongoido Arnaldes, hay 5 fuentes, y también hablamos de Portugal, año 970. Con su esposa tuvo como hijo a Zoilo Guedes del año 1004, y hay 2 fuentes. Con su esposa Aldonza tuvieron como hija a Ourona Suárez, 0 fuentes, en Portugal. Con su esposo Eros Méndez tuvieron a Gontia Eres de Lugo, 10 fuentes la avalan, y ella nació en España, en Galicia, y murió en Portugal, y nació en el año 1035. Con su esposo Ergas Emirges tuvieron como hija, estoy buscando a su hijo, hija Unisco Viegas de Ribadouro, del año 1126, con 4 fuentes, y vivió en Portugal. Ella con su esposo tuvieron a Pedro Viegas de Biao, no hay fuentes, aproximadamente en el año 1125, en Portugal. Con su esposa María Pérez tuvieron a María Anés Viegas. Tenemos una fuente aproximadamente en el año 1166. Hay un problema de datos que indica que falta el lugar de matrimonio estandarizado. Con su esposo Pedro Núñez tuvieron a Teresa Pérez Viejo. Hay una fuente, indica que nació en Portugal y murió en Galicia, España, del año 1160 al año 1250. Tuvieron como hija Aldara Fernández Turrichao. Tenemos una fuente, y la hija murió en el 1260 en Galicia. Con su esposo Nuño tuvo a, creo que es Ermensenda, pero tuvo a Ermensenda Núñez Maldonado. De Ermensenda tenemos una fuente. Nació aproximadamente en el año 1209 y murió en España. Ermensenda con su esposo Payo tuvieron a Teresa Pérez de Sotomayor del año 1200, no hay fuentes. Con su esposo Pedro Ruy Tenorio tuvieron a Sancha Jofre Pérez Tenorio, tenemos una fuente, y hablamos de Vizcaya del año 1258, Vizcaya en España. Ella, Sancha, con su esposo tuvieron a Juana Ruiz de Baeza y Jaro. Hay 2 fuentes. Murió en el año 1301 en España. Juana, con su esposo tuvieron a Juana Díaz de Fines. Tenemos 2 fuentes, aunque no hay fechas. Con su esposo Rodrigo Íñiguez tuvieron a Ruy Díaz Íñiguez Alonso. Aquí no hay fuentes, se habla del año 1319. Con su esposa tuvo a Diego Fernández de la Vega, no hay fuentes, aproximadamente el año 1390. Con su esposa tuvieron a Diego Fernández Íñiguez, hay una fuente,
y habla del 1405 en España. Tuvo como hijo a Diego Fernández de la Vega, tenemos una fuente, y vivieron en España año 1430. Tuvo como hijo a Pedro Fernández Hermosillo, hay dos fuentes, año 1450. Con su esposa Juana tuvo como hijo Alonso Fernández de Hermosillo, hay cuatro fuentes y hablamos del año 1470 al año 1520, seguimos en España. Con su esposa Catalina tuvieron al capitán Juan González de Hermosillo, nació en España, hay 14 fuentes que lo mencionan, y de aproximadamente el año 1495 al 1545. Con su esposa Catalina Ramírez tuvieron a Diego González Vega de Hermosillo, quien nació, según tres fuentes, nació cerca del 1525 en Andalucía, España, y murió en el Reino de la Nueva Galicia, Nueva España. Ya estamos hablando de América. Tres fuentes. Con su esposa María Rubio tuvieron a Francisco el Viejo Gutiérrez, hay seis fuentes, quien nació el 20 de diciembre de 1551 en Villa de los Lagos, Nueva Galicia, que hoy se conoce como Lagos de Moreno. Murió en Jalostotitlán, Jalisco, en 1617 y hay seis fuentes. Con su esposa Catalina González tuvieron a Catalina Gutiérrez de Hermosillo, hay 18 fuentes. Ella nació y murió en Jalisco, México, y fue del año 1600 al 1669. Ella con su esposo tuvieron como hija a Francisca Muñoz de la Barba. Tenemos 5 fuentes y nació y murió en Jalisco del año 1633 al año 1717. Francisca con su esposo Nicolás Ramírez de Hermosillo tuvieron una hija, Catalina Ramírez González. Aquí encontramos una inconsistencia que indica que falta la fecha de bautizo estandarizada. Ella nació en 1640, murió en 1742. Con su esposo José Lázaro Martín del Campo tuvieron como hija a Margarita Martín del Campo, hay 9 fuentes. Hablamos de que nació en San Juan de los Lagos, Jalisco, en 1648 y murió el 14 de julio de 1722 en Jalostotitlán, Jalisco. 9 fuentes. Con su esposo tuvieron como hija Ana María Covarrubias y Martín. Hay 20 fuentes que avalan que nació, entre otras cosas, el 31 de julio de 1716 en Jalostotitlán. Con su esposo tuvo como hija a Margarita Rafaela Jiménez. Hay 21 fuentes y ella nació el 31 de mayo de 1750. Con su esposo tuvieron a María Rita Trinidad Pérez. Hay 18 fuentes que avalan y nació el 23 de mayo de 1779 en Cañada de Infante, en Jalisco, y murió el 27 de agosto de 1861 en San Juan de los Lagos, Jalisco. Ella es la esposa de Pedro Moreno. Fin de la grabación.